Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mis queridas hermanas, alhamdulillah por esta oportunidad nuevamente de poder estar con ustedes y poder compartir un poquito de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala para mejorar inshallah nuestro din, nuestro comportamiento. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que esta entrega sea también de su agrado, pesa nuestras balanzas. Allahumma amin, amin, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Nos habíamos quedado en la entrega anterior en una parte de la explicación de las ayat in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Si intentarais contar las gracias de Allah, no podríais enumerarlas. Allah es absolvador, misericordioso. Con otra ayat que tiene el mismo inicio, que dice in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha, pero su finalización es diferente. Dice, innal insana la zalumun kafar. La terminación es, el hombre es injusto y desagradecido. Entonces, habíamos explicado en la charla anterior que si Allah subhanahu wa ta'ala contabilizaría a las personas de acuerdo a sus acciones, no hubiese permitido que nadie quede sobre la faz de la tierra, sino que Allah subhanahu wa ta'ala nos trata con su misericordia, con su atributo, el atributo grande que Él tiene, Ar-Rahman, y su atributo también Ar-Rahim. Entonces, su misericordia es mucho más allá del pecado del ser humano y por eso es que la tierra sigue fluyendo y las cosas siguen dándose, y a pesar de que las personas, a veces podemos ver incluso personas extremadamente pecadoras, Allah subhanahu wa ta'ala les mantiene todavía con bendiciones y con abundancia y con su gracia y misericordia. Obviamente estos son cosas que se dan por un periodo de tiempo y seremos retornados a Allah subhanahu wa ta'ala a rendir cuentas de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. El término de la clase de hoy día, inshallah, va a ser acerca de la palabra o la frase alhamdulillah, que es con la que inicia Surat al-Fatiha. Entonces, lo que estamos dando, hermanas, es la explicación de al-Fatiha. Comenzamos con el isti'adha, luego con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que explicamos en las clases anteriores, y hoy día, inshallah, proseguimos con la primera frase del Fatiha, que es Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ¿Ya? Para poder entender qué es Alhamd. Alhamd abarca muchísimas, muchísimas maneras de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces es más que un elogio, unas alabanzas, es todo lo que significa glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala está resumido en este término Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos para poder ir entendiendo los conceptos, y rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga fácil a todos, a nosotros, el entendimiento, y lo más importante es que inshallah podamos nosotros poner en práctica, porque de eso se trata, y es lo que les había dicho en las clases anteriores, que inshallah yo espero que ustedes ya hayan comenzado a poner en práctica su término de A'udhu Billah, pedir refugio a Allah de las cosas difíciles o cosas malas o las cosas desagradables que les puede pasar, y Bismillah en todas las acciones de bien que nosotros ejercemos en nuestro día, para poder ir
entendiendo la importancia de la acción que estamos rindiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, y explicamos eso. Entonces hoy vamos a explicar al-hamd. Al-hamd. ¿A quién se merece el hamd? Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que yo tengo un esfero y estoy en un grupo de personas y se me cae el esfero. En primera instancia se cae el esfero y nadie sabe de quién es el esfero. Pero lo que todo el mundo estamos de acuerdo es que es un esfero. ¿Ya? Esto es un esfero. Lo que no sabemos es a quién pertenece el esfero. Suponiendo que ustedes no saben que es mío. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos... A ver, antes de eso, suponiendo que hay una persona que se pierde en la selva o se pierde en el desierto y está totalmente solo, no tiene nada ni nadie en su entorno y se queda dormido, y al despertar esta persona se encuentra que hay alimentos y puesto una mesa regia con manjares en medio de la selva o en medio del desierto, y esta persona está totalmente solo. Lo más probable que es que esta persona tenga hambre. Entonces, tenga hambre y quiere servirse de esos alimentos. Es verdad, o sea, el instinto de la sobrevivencia le hace que acercarse a comer de esos alimentos, de esa mesa que está ahí puesta a su disposición. Pero, ¿acaso a esta persona no se le ocurre por un momento, un instante, antes de comer, preguntar de dónde vino esto? ¿De dónde vino esta mesa servida? ¿De quién me trajo estos alimentos? Entonces, el asunto es que el instinto del ser humano es tener esa pregunta interna: ¿de dónde vinieron estos alimentos? ¿De dónde vinieron estas bondades que yo tengo? Y el instinto también del ser humano es ser agradecido con la persona que en medio de esta soledad absoluta del desierto o de la selva me ha brindado un poco de comida. Entonces, aplicando esto a la vida nuestra diaria, cada persona, cada ser humano viene al mundo y de pronto se encuentra en este mundo, nació obviamente chiquito, después fue creciendo y en algún momento dado de su vida se va a preguntar: ¿de dónde vino todo esto? Todos los seres humanos tenemos ese instinto de preguntar: ¿de dónde vino todo esto? Y por eso es que algunos sabios, algunos científicos han dedicado mucho tiempo de su vida, largos años de su vida, a encontrar el origen del universo, el origen del hombre, de dónde venimos, y de ahí han salido un montón de teorías. Pero Allah subhanahu wa ta'ala nos ha indicado de que Él es el creador y que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. ¿Ya? Entonces, el término alhamd, alhamdulillah, quiero explicarles un poquito, a pesar de que algo topé de esto en las clases anteriores. La palabra Allah subhanahu wa ta'ala es el nombre que Allah se puso a sí mismo. ¿Ya? También el término Rabb. Rabb en árabe quiere decir el Señor. El Señor. También decimos Rabb el Beit, por ejemplo, decimos el Señor de la casa. O Rabbat el Beit, en caso que sea mujer, es la ama de la dueña de la casa. Allah subhanahu wa ta'ala tiene estos dos atributos, que uno se llama uluhiyya y otro rububiyya, que vienen de estos términos Allah y este término Rabb.
¿ya? Rab quiere decir que Allah es el que da a todo el mundo, a toda su creación, no solo a todo el mundo, sino a toda su creación. Es el que da, es el sustentador, es el que protege, indistintamente de ser creyente o no creyente. ¿Ya? Entonces, el término Rab es un atributo de Allah, de generosidad, de que es dadivoso, de que Él es el Razaq, que es el que da el sustento indistintamente al creyente y al no creyente, al malo y al bueno. ¿Ya? El término Allah significa que Allah es el único Dios al que nosotros debemos rendir culto. ¿Ya? Rendir a Allah obediencia y adoramos a Allah y va conjuntamente el término Allah subhanahu wa ta'ala, el término de Allah con takalif, quiere decir con obligaciones de ibada, con obligaciones de adoración, de acercamiento a Allah, como son rezos, ayunos, zakat, todas las cosas prescritas por Allah, ¿ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta que en el término, para terminar el ejemplo del esfero, es que cuando la gente tiene una discrepancia, ¿a quién debe uno dirigirse a quién uno se dirige? En este caso, la adoración o el hamd o el agradecimiento. ¿A quién? Entonces, todas las personas en la creación y las criaturas, cuando uno dice criaturas, quiere decir hombres, genios, seres humanos me refiero, y genios y toda la creación. ¿A quién se debe dirigir eso? ¿A quién se dirige eso? Entonces, uno dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hay personas que no dirigen ese tipo de agradecimiento o hamd, sino a otras personas, a criaturas, a todo lo que son fuera de Allah, como estatuas, santos, vírgenes, mensajeros, profetas. Entonces, la dirección, el tawjih, la dirección de adoración o de hamd o de agradecimiento va a veces equivocadamente a otras personas, ¿ya? Para poner un poquito de énfasis sobre el término Allah, a pesar de que este término de Allah va conjuntamente con estas obligaciones de adorar a Allah, como es rezar, ayunar, pagar el zakat, todas estas obligaciones que tenemos, que en árabe se llama takalif, que sería bueno que ustedes van registrando en su nota, en sus cuadernos de apuntes, estos términos que uno debe ir ya familiarizando y conociendo. Takalif. Estos takalif en sí, que uno puede a veces quizás verles como una carga, ¿no? Una carga. En realidad, ya vamos a ir viendo según transcurre la clase, es una generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una generosidad de Allah, es una dádiva generosa de su parte, de cómo Él nos enseñó a acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Por esta razón, hermanas, Allah creó lo que se llama en árabe manhaj. Manhaj quiere decir la metodología que Allah crea para el ser humano para poder llevar una vida digna en esta vida, para poder acercarse a Allah de una manera correcta, como Él quiere que se le adore, como Él quiere que se llegue a Él, y para que las personas tengamos un final feliz, podamos ir al paraíso y no seamos habitantes del infierno. Para poder entender la importancia del manhaj, vamos a citar una ayah del Corán de Surat Ar-Rahman, donde Allah subhanahu wa ta'ala
inicia la sura diciendo Ar-Rahman, primero, a sí mismo, se refiere de sí mismo, Ar-Rahman. La segunda aya, Allama al-Qur'an. Y la tercera aya, Khalaq al-Insan. ¿Ya? La explicación de esto quiere decir el misericordioso o el clemente es la primera aya. La segunda aya es enseñó o dio a conocer el Corán. Y vamos a ir analizando. Y luego en tercera aya dice Khalaq al-Insan, creó al ser humano. Entonces, quizás alguien pueda pensar que desde un punto de vista lógico sería decir Ar-Rahman Khalaq al-Insan. O sea, Allah, el clemente, creó al ser humano. Sin embargo, Allah pone antes de la creación del ser humano Allama al-Qur'an, enseñó el Corán. Quiere decir que Allah creó el manhaj. Allah creó la metodología, el método, el sistema con el que uno debe vivir. O sea, primero Allah subhanahu wa ta'ala planifica cómo debe vivir el ser humano y después le crea al ser humano. Entonces Allah crea un método, los pasos, los caminos, el camino, mejor dicho, el único camino correcto que es de su agrado. Crea eso primero y después da la vida al ser humano, crea al ser humano. Entonces, esto nos da a entender que es de extremada importancia el manhaj, el sistema, el código de vida, el método de vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos da a conocer. Porque en muchas ayat del Corán que Allah se refiere al ser humano, encontramos que Allah se refiere al ser humano como que está en una situación de perdición o tiene las de perder o está equivocado o está por mal camino, excepto de aquellos que han creído. Ejemplo, en la sura del Asr, que dice Allah, wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, excepto los que han creído. Dice, ciertamente, jura Allah por el tiempo, wal Asr, jura Allah por el tiempo, innal insana lafi khusr, ciertamente el ser humano está en perdición. Y luego viene esta excepción que Allah hace con el término illa alladhina amanu, excepto aquellos que han creído, excepto los creyentes, ¿ya? En otra sura del Corán, que es la sura de At-Tin, Allah también menciona, dice, Wat-Tini waz-Zaytun, وطور سنين وهذا البلد الأمين. Dice, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Citando, dice, hemos creado al ser humano, al hombre, de la mejor forma. Allah subhanahu wa ta'ala dio la mejor forma al ser humano, ¿ya? Dice, luego lo enviamos a lo más bajo, se refiere al fuego del infierno por su incredulidad, ¿ya? Y viene después la palabra illa, otra vez, illa, salvo, excepto quienes crean en Allah subhanahu wa ta'ala, en sus profetas, y obedezcan sus libros, quiere decir, y obren rectamente, pues estos obtendrán una recompensa sin límite. Entonces, las ayat que se van refiriendo al ser humano en general, es que si el ser humano no tiene esta manhaj, esta guía divina, este método de vida, este código de vida que Allah nos enseña, nos da a conocer, realmente esta persona tiene las de perder, porque por sí solo, el ser humano por sí solo no va a encontrar el camino. Allah le da el camino. Es como aquí solamente una pequeña recordatorio de la creación de Adam, alayhi salam, cuando él fue creado y Allah subhanahu wa ta'ala
les dijo a los ángeles que se posternen ante él. Allah menciona, dice, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, y le dio y enseñó a Adam los nombres. Se refiere, Allah le dio el conocimiento a Adam. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de cómo él debe llevar su vida. Le dio un sistema, le dio un código de vida, ¿ya? Para que él pueda, primero en el paraíso y después cuando ya tenía que cumplir su función en la tierra y desciende a la tierra, él tiene un manhaj, una metodología, y eso es lo que todos los mensajeros y los profetas a través de la historia han venido a hacer. Vinieron con un manhaj, vinieron con un ABC de qué es lo que las personas debemos hacer para poder tener un final que sea feliz, un final que sea de triunfo y no sea un final de perdición, ¿ya? Volviendo al término alhamd es más allá de un elogio, es más allá que un elogio, porque uno puede elogiar, puede decir, esta perla es preciosa, este diamante es hermoso, este bebé es precioso, es lindísimo, o esta mujer es una mujer bella, ¿ya? Es un elogio, pero estas cosas que estoy mencionando, tanto la perla, el diamante, la mujer, el bebé, no son los que hicieron su belleza. O sea, ellos no fueron los creadores de su belleza o de su atributo. No fueron, ¿ya? ¿Quién les hizo eso? Fue Allah. Allah les dio la belleza a estas personas, a la joya. Bueno, en el caso de la joya, quizás la perla crece naturalmente, el diamante es esculpido por algún joyero, ¿no? Pero que lo que se refiere es que en sí estas personas o estos elementos no son creadores de su propia belleza, de su propio atributo bonito, ¿ya? Entonces, en ese caso, uno hace lo que se llama en árabe un madah, un elogio, ¿ya? Que es muy diferente a lo que es en árabe alhamd, que es celebrar las alabanzas a Allah. Y ese hamd, la diferencia con los elogios y las alabanzas que uno puede entender normalmente, es que Allah en sí es el creador. Y esa es la diferencia. O sea, Allah es el creador. Todo el resto, todo lo que es fuera de Allah, somos criaturas de Él, somos su creación. Él es el único creador y por ende es merecedor de ser elogiado y elevar las alabanzas a Él en términos como decir alhamdulillah. Ahora, ¿qué quiere decir? Aquí vamos a hablar ya de otro asunto. ¿Cómo uno puede, cuál es el proceso, mejor dicho, cuál es el proceso de entendimiento de algo? ¿Cómo uno asimila algo? Primero, cuando uno ve, o sea, lo que vamos a citar ahorita son las reacciones en el ser humano, cómo es el proceso de reacciones en el ser humano. Primero, cualquier cosa entra al raciocinio de la persona, al intelecto de la persona, ¿ya? Entonces, primero nosotros vemos algo, entra por los ojos o por los oídos, quizás, o por el olfato, uno puede oler algo. Y eso, ¿a dónde se va? Se va al intelecto, para poder con eso diferenciar, analizar. Analiza uno primero con su intelecto las características de cualquier cosa o cualquier persona o situación que a uno le toca vivir. Luego de que uno analiza eso con su intelecto, desciende al corazón. Quiere decir que después de que uno analizó en su mente, tiene luego un efecto en el corazón de las personas. Y cuando esto
ya se asienta en el corazón, se refleja después de eso en el cuerpo, en los órganos que tenemos, los seres humanos. Ya vamos a dar ejemplo para entender esto. Y luego de que ya esto entró por el intelecto, pasó al corazón, se reflejó en el organismo, en el cuerpo del ser humano, la persona actúa, y entonces en esa actuación tiene un efecto en la creación, en lo que las cosas que están alrededor de nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, espero que esto esté claro, si no está claro, inshallah vamos a ir aclarando con una aya que viene enseguida, inshallah. Entonces, cuando nosotros decimos alhamdulillah, es algo que decimos con nuestra boca, con nuestra lengua, ¿ya? Pero estas palabras de alhamdulillah se transforman en una fuente de energía. Esta palabra de decir alhamdulillah se transforma en una fuente de energía. Y para poder entender esto con el ejemplo, con la explicación anterior, voy a citar una aya que está en Sura de Az-Zumar, que es la Sura 39, la aya 23. Dice, Allahu anzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Dice, Allah ha revelado la mejor de las exhortaciones, o sea, se refiere al Corán el Karim, ¿ya? Un libro de partes que tiene en sí mismo ayat parecidas las unas con las otras en cuanto a la belleza y a la coherencia que hay en el Corán. Y dice, lo importante de esta aya es esta parte que voy a citar ahorita. Dice, cuando la gente escucha las revelaciones de Allah, de su libro, hacen que se erice la piel de quienes temen a su Señor, ¿ya? Dice, luego, esta se sosiega a sí mismo los corazones al glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que cuando uno escucha la palabra de Allah, cuando uno a veces está escuchando la palabra de Allah y ve cosas de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, uno siente como que eso le causa un remesón interno en el cuerpo de la persona. No solamente es una cosa espiritual, sino que esta cosa espiritual, este sentimiento, esta reacción espiritual causa también un efecto físico en las personas. Y a veces ¿cuántas veces no escuchamos decir, es como que se me erizó la piel, como se me puso los pelos de punta, ¿no es cierto? Cuando uno ve situaciones que ve la majestuosidad de Allah subhanahu wa ta'ala, ve su creación tan perfecta, ve su poder infinito, alcanza a veces a ver uno en ciertas cosas, o cuando uno escucha la palabra de Allah y ve las verdades y alcanza y dice, subhanallah, ¿cómo ha sido? ¿Cómo Allah nos está enseñando? ¿Ya? Entonces, el efecto inicial de escuchar las palabras de Allah, del Corán, causa un remesón en el cuerpo. Entonces, asimilamos primero esa aya con nuestro intelecto. Aquí estoy explicando lo anterior. Recibimos esa información con nuestro intelecto, analizamos, tratamos de entender. Luego eso, después de que ya entendemos y analizamos, se asienta en los corazones,
¿ya? Esa información baja a los corazones. Luego de que baja eso a los corazones, causa, como dijimos, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en su ayah del Corán, causa un remesón, una qash'arira, un escalofrío en el cuerpo. Pero las cosas no quedan así, no es que quedamos en una situación de pánico, sino que después Allah subhanahu wa ta'ala dice, luego de que uno primero se impacta con esa información, luego uno dice, talinu juludahum, su piel vuelve a, se sosiega. Su piel se sosiega, quiere decir, el cuerpo del ser humano siente paz y tranquilidad y sosiego al estar en armonía con las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, con su revelación, que en este caso es el Corán el Karim. ¿Ya? Entonces, luego de que la persona entra en ese estado de paz y sosiego, entonces esta persona puede entrar en una armonía con la existencia. ¿Ya? Entonces es un proceso, espero que esté siendo clara en mi explicación, es un proceso que uno va recibiendo la información, se va esa información después afianzando en el corazón, después de ese conocimiento del Islam, ese conocimiento de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, le trae a la persona una paz interna. Después de que nosotros ya hemos alcanzado por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala esta paz interna, podemos luego emanar esa paz a nuestro entorno, a la existencia, a las personas que están en nuestro alrededor. Entonces tenemos un efecto que pasa de un efecto individual a ser un efecto colectivo. Entonces, si cada persona vive esto, llegamos 1 más 1 más 1 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 200, 1000 millones, ¿ya?, de personas. Vamos teniendo luego, inshallah, una sociedad no perfecta, porque solo a Allah le pertenece la perfección, pero llegamos a tener una sociedad equilibrada donde las cosas, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, van funcionando bi'iznillah. También, hermanas, todo esto es para poder entender el efecto de alhamdulillah, ¿ya? Todo esto es para entender el efecto del término alhamdulillah. Cuando nosotros recitamos el Fatiha, que ya explicamos en la clase anterior, que es una parte del ser humano que dice, y una parte es lo que Allah va respondiendo, que ya explicamos. Entonces, el efecto, ¿cuál es el efecto de decir alhamdulillah? Que dijimos que ya no solo queda en la palabra, en la boca, algo simplemente dicho, sino que ya va actuando en la persona. Dice un ejemplo como cuando estamos en un lago y lanzamos una piedra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la reacción del agua del lago? Se va formando unos círculos alrededor de donde cayó la piedra. Entonces se forman muchos círculos, ¿ya? Y esos círculos se van agrandando y se van esparciendo hasta que llegue a la playa, que se dice shate, a la orilla del lago, ¿ya? Lo mismo pasa con el ser humano, con cuando explicamos otra vez la importancia de alhamdulillah. Primero, asimila, entiende, ¿ya? Luego desciende al corazón y luego hay una reacción. ¿Estamos? Esta es la segunda parte del efecto de alhamd. La primera que ya explicamos hace un rato, por eso hay que tomar, hermanas, notas siempre de lo que damos las clases, porque no son cosas a veces muy fáciles de entender en la primera, pero si uno escribe, anota, registra, vuelve a revisar, vuelve a escuchar el video, inshallah, puede ir con el permiso de Allah entendiendo.
Y sobre todo, obviamente, uno tiene que pedir a Allah tawfiq, tiene que pedir a Allah que nos dé de su misericordia y de su poder y de su permiso entender su libro y que nos ayude a mejorar y que tengamos, inshallah, un final de entendimiento para alcanzar su complacencia. Entonces, vuelvo a explicar. El efecto de la piedra es como que causa esas ondas en el agua, ¿no es cierto? Esos círculos que se van formando hasta llegar a la orilla. Lo mismo, alhamdulillah, el término de concepto de las alabanzas son para Allah, entra primero al ser humano, asimila el ser humano, entiende primero, entendemos, por eso ahorita estamos haciendo esa etapa de entendimiento, luego de esa etapa de entendimiento desciende a su corazón y luego de que desciende a su corazón hay lo que es la reacción, al infial, hay una reacción del ser humano de acuerdo a lo que ya va viviendo. Un ejemplo de esto, hermanas, para entender este ejemplo es si vemos una hermosa rosa roja. Hay personas que les gustan las rosas rojas, amarillas, lo que sea. Vemos una hermosa roja. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando vemos la rosa roja? Entonces, vemos esta rosa, entra esa información de la rosa a través de los ojos a nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro asimila la hermosura de esa rosa. Luego de que asimila la hermosura de esa rosa, eso causa un efecto agradable en el corazón. Ah, qué bonita esa flor, qué bonita esa rosa, ¿no es cierto? Entonces, de lo que asimiló, bajó después al corazón y siente una atracción hacia esa rosa, ¿ya? Luego viene una reacción, viene la acción del ser humano. ¿Cuál es? Quiere apoderarse de esa rosa, quiere arrancar esa rosa. Entonces, cuando ya viene a esta tercera etapa, o sea, primero quiero que entendamos esta parte, hermanas, voy a repetir. Primero uno asimila la hermosura de la rosa con el entendimiento, con su intelecto. Luego, eso causa un deseo en el corazón que es una atracción. Siento una atracción hacia esa rosa. Luego viene la acción. Quiero arrancar esa rosa, quiero apoderarme de esa rosa, ya porque hay un deseo por ahí que se despertó. Aquí en este punto es donde la Sharia interviene. ¿Qué es la Sharia? La Sharia es la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Porque aquí es ya en esta parte es lo que se llama al-amaliyat al-naz'iyya. Quiere decir, hay un naza, hay un deseo de apoderarse de eso, ¿ya? Entonces, viene la ley de Allah, en este caso la Sharia, la ley de Allah, y le hace pensar a la persona, le hace que esta persona piense, Tayyib, ¿esta flor es mía? No. Entonces Allah dice, no tomes lo que no es tuyo. No puedes tomar eso. Entonces, si no puedo tomar eso, ¿qué debo hacer? Quizás buscar un lugar donde comprar una flor. O quizás sembrar un rosal. Y si no tengo un jardín, entonces, bueno, compraré una maceta o tendré una maceta, o si no tengo una maceta, hay algún recipiente por ahí en la casa que no me está sirviendo, le pondré un poquito de tierra y agüita y sembraré ahí una flor, una rosa, ¿ya? O por último, si mismo yo deseo esa misma rosa que está ahí, quizás debo ir y pedir permiso, autorización al dueño de la rosa para pedirle, vea, señor, si usted me permite, voy a arrancar esta rosa, si usted me puede regalar esta rosa, ¿ya? Este ejemplo que estamos aquí explicando
es, hermanas, para entender cómo la ley de Allah subhanahu wa ta'ala interviene en las acciones de la persona. Quiere decir que como seres humanos podemos nosotros pensar y sentir algo, ¿ya? Entonces, alguien puede pensar, yo quiero, por ejemplo, esta flor está hermosa, siento digamos, una inclinación a eso, pienso, y luego se apoderó de mi corazón la hermosura de esa flor, ¿ya? Y hasta ahí no somos contabilizados, inshallah, no somos contabilizados por esas por ese proceso que es solamente el pensamiento y el deseo. No sé si está claro hasta ahí, ¿ya? Pero el rato que nosotros queremos actuar de acuerdo a lo que ya hemos pensado y a lo que hemos sentido, ahí en ese accionar es donde Allah subhanahu wa ta'ala pone su intervención, pone su límite, pone su sharia, pone su ley. Esto es halal o esto no es halal, ¿ya? Esto, hermanas, me hace recordar de un relato que fue una aya del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala dice algo así, no recuerdo muy bien la exactitud de la secuencia de la aya, pero de que Allah subhanahu wa ta'ala juzgará a las personas lo que tienen en su mente, en su corazón, lo que guarda su corazón. Entonces los sahabas, los compañeros de Rasul sallallahu alaihi wasallam, sintieron que realmente eso ya era algo, ya ni muy pesado para ellos, ya era una situación muy difícil, porque cada persona puede tener sentimientos y pensamientos muy desagradables que uno no quisiera que jamás nadie se pueda enterar. Por ejemplo, yo puedo tener un sentimiento contra alguien que me causó algo de le voy a matar. Yo quisiera verle a esta persona exterminada, qué sé yo. Entonces son pensamientos o deseos malignos en este caso que uno puede tener, ¿no?, en su mente, pero uno no va a ir a hacer eso. O sea, dice, no, pues cómo voy a hacer una cosa así, pero sí me gustaría que la fulanita que me hizo esto o me hizo lo otro, o me quitó mi marido, o se portó así o se portó así, verle en una situación difícil, ¿no es cierto? Uno puede tener este tipo de sentimientos, pero Allah no nos va a juzgar por eso, inshallah, sino el momento que yo voy a actuar de acuerdo a eso, ¿ya? Entonces, si yo actúo, ya tomo la decisión con la premeditación de todas esas situaciones feas, ya pongo en acción, obviamente ahí hay una justicia de Allah subhanahu wa ta'ala y hay un juzgamiento, seremos juzgados por eso, si son cosas en este dunya y en el ákhira, o de verdad que Allah tenga misericordia con nosotros. De todo esto, hermanas, hay una sola excepción de la sharia. De todo lo que uno puede pensar o desear o tener, como digo, malos sentimientos o malos pensamientos o cosas por el estilo, hay una sola cosa que la sharia es una excepción a esta situación. ¿Cuál es esa? Es la mirada de un hombre a una mujer que le agrada, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué la mirada del hombre a una mujer? ¿Por qué? Porque en este caso es tan fuerte la atracción, es tan fuerte la atracción de la mirada de un hombre hacia una mujer que entra, o sea, funciona así, ¿no? La cosa en los hombres funciona así. Primero mira, ¿no? Mira, quiere decir, hay un edrak, hay una asimilación, asimiló de que esta mujer es hermosa. Inmediatamente hay una atracción a esa mujer y luego también hay un deseo, un nuzur que se llama, o sea, es como decir un arranque
de deseo de poseer a esa mujer hermosa. Entonces en esto, Allah subhanahu wa ta'ala, conocedor de todos los problemas que eso trae a la sociedad y a la gente en general, individualmente o colectivamente, Allah intervino en esto desde el inicio, antes de que haya esa mirada y antes de que haya esa atracción, para que no haya después esa inclinación, esa tendencia a actuar. Allah antes de eso pone su ley, actúa en eso y dice a los hombres, وَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, y hagan que ellos bajen su mirada, piden a los hombres que bajen su mirada. ¿Por qué? Y a las mujeres que nos cubramos, Entonces eso va por dos caminos. Por un lado, a los hombres que ellos deben bajar su mirada y no estar viendo a las mujeres. Y por el otro lado, también ordena a las mujeres que debemos cubrirnos para protegernos de ese tipo de miradas, ¿ya? En esta acción, hermanas, que en este ejemplo que estoy dando ahorita de las miradas de los hombres hacia las mujeres, es una situación específica de la Sharia, que no se puede separar la atracción de la acción, ¿ya? No se separa la atracción de la acción. Entonces quiere decir que cuando un hombre ve a una mujer que le agrada, le atrae, va a querer actuar, buscar un acercamiento a esa mujer, como sea, se va a imaginar, a buscar la manera para llegar a poseer a esa mujer. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, por su misericordia, porque eso es una misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, el rato que Él hace esta ley que prohíbe al hombre seguir viendo a las mujeres. En este caso, hay que también entender que la primera mirada que un hombre que cae la mirada de un hombre sobre una mujer accidental, está yendo por la calle y regresa a ver a una mujer, él no estaba buscando, sino que esta mujer se cruzó, se le pasó. Esa primera mirada, inshallah, no es contabilizado, pero si él prosigue o sigue, como alguna vez una hermana me decía, y si esa primera mirada se prolonga y es larga, claro, obviamente ya esa primera mirada se prolongó, ya hay una segunda intención, no es un accidente. Es una intención que hay en el hombre de seguir viendo a esa mujer y entonces obviamente ahí ya hay un juicio de Allah subhanahu wa ta'ala para los hombres en este caso, y Allah subhanahu wa ta'ala, como dije, pone su ley y su ley es rahma. Entonces muchas veces las mujeres pueden ver que usar un velo es una limitación o es una carga o es una limitación a su libertad, a su accionar. Yo quiero ser, por culpa de que los hombres me ven, entonces yo tengo que cubrirme, yo tengo no sé qué. Y ahora con una tendencia en ciertas partes del mundo del feminismo, etcétera, y liberación de las mujeres, puede alguien pensar que eso es una carga pesada para la mujer, pero en realidad es una misericordia. Y aquí, hermanas, también hay que tomar en cuenta algo, que cuando Allah subhanahu wa ta'ala pone estas leyes, no es solo para una persona, no le está diciendo solo a este hombre. A este hombre usted baje la mirada o usted deje de ver a estas mujeres, a las mujeres otras, sino que también es una protección para sus mujeres, que puede ser su esposa, sus hijas, sus hermanas, sus mujeres que se llaman su harim, de su familia, ¿ya? Y aquí también se me surge ahorita el término harem, que se conoce en el mundo occidental, y la gente piensa que el harem es un lugar de mujeres y concubinas de alguien, de algún sultán o de algún hombre. No, el término harem viene del árabe harim, y harim en árabe quiere decir mujeres, y son mujeres
No solo esposa, sino es la madre, son las madres, las hermanas, las tías, las hijas, todos de esos son harim, son los harim de un hombre. Entonces un hombre tiene su mamá, su esposa, sus hijas, son su harim, sus hermanas son su harim, ¿ya? Eso solo como solo es un paréntesis en esta charla. Bueno, entonces esto, hermanas, es lo que, volvemos para terminar este punto nada más, es una misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque cuando Allah prohíbe a los hombres, no está prohibiendo a un hombre, está prohibiendo a todos los hombres, porque también los hombres no les gustaría que alguien vea a su esposa, o alguien quede viendo a sus hijas, o alguien quede viendo a sus mujeres. Entonces, la prohibición para un hombre o para varios hombres trae un beneficio común, no solamente para el uno, para el otro también. Lo mismo, por ejemplo, la ley del robo. Allah cuando dice es haram robar, no es que solo es el beneficio para este hombre o esta mujer no va a robar, sino que yo no robo, pero a mí tampoco no me van a robar los 7.000 millones de habitantes que hay en la faz de la tierra, porque Allah ha hecho su ley. Entonces la prohibición es una prohibición que trae un beneficio, aunque aparentemente puede haber alguien que piense, esto es una carga pesada, pero uno debe ver el efecto del beneficio que eso hay, no solo para mí, sino para toda la comunidad. ¿Qué más? Todo esto, hermanas, volvemos al término de Alhamdulillah. Todo esto vamos recién en el Alhamdulillah y la clase de hoy es solamente sobre Alhamdulillah. Sí, este término, Alhamdulillah, trae consigo muchísimos beneficios, ¿ya? Porque, como explicamos, es un beneficio que pasa por la razón, por el corazón y luego en el cuerpo, y de ahí hay un beneficio comunitario, un beneficio para el mundo, ¿ya? Entonces uno debe reaccionar favorablemente ante aquel que hizo esta ley, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la reacción correcta es que uno debe ser agradecido con el que puso este tipo de leyes. ¿Ya? ¿Con quién es él? Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Allah subhanahu wa ta'ala es quien pone estas leyes y estas leyes son una misericordia. Porque si no, sería una selva sin ley. Y todo el mundo aprovecharía y mataría, el más fuerte come al débil y no habría justicia y no habría nada. Como cuando ahorita se viene a mi mente la aya, dice Allah del profeta sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, y no fuiste enviado, oh Muhammad, sino como misericordia, para el mundo, para los mundos, ¿ya? Porque en realidad si nosotros vemos las sociedades preislámicas o las sociedades contemporáneas que pueden estar alrededor de nosotros, donde no se vive la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, es una selva. Un montón de personas salvajes, sin límites y cometiendo un montón de atropellos. Entonces, la ley de Allah, su método de vida que nos ha revelado, su código de vida que nos ha revelado, es una misericordia para nosotros. Entonces debemos celebrar al hamd. Entonces debemos celebrar las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Para avanzar un poquito más en este término, ¿por qué nosotros decimos, por qué debemos celebrar las alabanzas a Allah? ¿Por qué? ¿Por qué debemos agradecer a Allah? ¿Por qué debemos glorificar a Allah? ¿Por qué debemos alabar a Allah subhanahu wa ta'ala? Primero, es porque Él en sí, Allah en sí, es merecedor de reconocimiento de los seres humanos, de su creación, tanto genios como hombres,
de que Él es merecedor de ser elogiado. Es el único, es el único a quien uno debe glorificar y debe agradecer y debe estar celebrando todo el tiempo las alabanzas y de Allah subhanahu wa ta'ala, por lo que Allah es en sí, por lo que Allah tiene sus atributos, porque ¿quién es Allah? ¿Cómo es Allah? Por Él en sí mismo es merecedor de celebrar las alabanzas. Segundo, porque Allah de su bondad, de su misericordia, nos hace llegar a nosotros, a su creación, bondades. Y nos hace llegar cosas de beneficio para ser humanos, para su creación, no solamente los seres humanos, a los genios, a los animales, a las plantas, a todo. ¿Ya? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala se le celebra las alabanzas a Él por dos razones. Primero, porque Él en sí se merece ser adorado, se merece ser alabado, elogiado por sí mismo. Y segundo, por las bondades que Allah subhanahu wa ta'ala nos da a nosotros, a toda su creación. ¿Ya? Ahora, seguimos. Dice la aya, alhamdulillah, ¿qué? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Entonces vamos ahora con un poquito de explicación de Rabbil Alamin. ¿Qué es Rabbil Alamin? ¿Ya? Entonces decimos alhamdulillah, ya explicamos qué es alhamd y explicamos en la clase pasada qué son los atributos de Allah. No sus atributos, pero digamos ciertas especificaciones de Allah, solo para recordarles o para las personas que ven hoy primera vez la charla. Allah, la palabra, el término Allah subhanahu wa ta'ala es el compendio de todos los atributos de perfección que Allah tiene. Entonces, en vez de estar diciendo, o no es que en vez, sino que hay personas que no tendrán el conocimiento de todos los atributos de Allah o no conocen Al-Razzaq, Al-Rahman, Al-Rahim, el Muhaymin, el Jabbar, el Qawi, el Mutakabbir, tiene 99 atributos, no sabe, solo diga Allah. Entonces ahí en ese término Allah, que Allah escogió para sí mismo ese nombre, está el compendio de todos sus atributos de perfección. ¿Ya? Ahora, la segunda parte de la aya que dice Rabbil Alamin. ¿Qué es Rabbil Alamin? Rabb, como ya explicamos hace un rato, es el Señor. Rabb es el Señor. El Alamin está traducido en unos Coranes en español, ya les vi, como el universo, como la creación, pero en realidad el Alamin viene de Alam, mundo, uno, y Alamin es plural. Entonces, la traducción sería el Señor de los mundos. Entonces uno dice, ¿cuáles mundos? A ver, si nosotros, por ejemplo, solo salimos un ratito al jardín, o no tanto al jardín, en el macetero, en una macetero que ustedes tengan en su casa, o un huequito que tengan ustedes en su casa si se les dañó el parquet, por ejemplo, ustedes van a ver que en ese hueco chiquito del parquet hay unos animalitos y ha crecido unas mini plantitas o alguna cosa pequeñita. Ya eso es un mundo. Y si uno sale al jardín, hay millones de mundos en el jardín. El mundo de la hormiga, el mundo del gusanito, el mundo de la planta, el mundo de no sé qué, el mundo de no sé qué. Eso a nivel microscópico. Y a nivel más grande que eso, telescópico, es saliendo del planeta Tierra, hay millones de galaxias que no alcanzamos nosotros a entender o a abarcar no tenemos idea. Algo la ciencia va descubriendo poco a poco algo de lo que es la creación de Allah, ¿no? Eso se llama, se ha dicho, by the way, es mulk, el mulk, ¿ya? El mulk.
pero hay lo que se llama el malakut, que quiere decir el mundo, el reino de Allah que no es visto para los humanos. Hay el mulk que el ser humano puede ver, es un reino que el ser humano puede alcanzar a palpar o ver de alguna forma, aunque sea con telescopios o lo que sea, pero el malakut es ese reino de Allah que uno no alcanza a ver. Eso es otra clase. Pero bueno, volviendo al tema de Rabb al-Alamin. Entonces, Rabb al-Alamin quiere decir el Señor de los mundos. Como explicamos, hay muchísimos mundos, micromundos, macromundos. Hay el mundo de los seres humanos, hay el mundo de los genios, hay el mundo de los ángeles, hay el mundo de las plantas, de los animales, de los microbios, de todo eso. O sea, entonces, ¿quién es el Señor de eso? ¿Quién es el amo, el creador de todo eso? Allah. Allah. Entonces, Allah nos enseña cómo nosotros debemos agradecerle a Allah subhanahu wa ta'ala, celebrando al-hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas son para Allah. Al-hamd, la palabra al, que tiene un sufijo antes que es al, quiere decir las alabanzas, o sea, todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de estos mundos, ¿ya? Ahora, dentro de estos mundos, hermanas, hay los mundos que están sometidos a la voluntad de Allah. Escuchemos bien. Estos mundos, hay un grupo de mundos que están sometidos a la voluntad de Allah sin libre albedrío, sin ikhtiyar, sin que estos mundos decidieron ser buenos o malos, lo que sea. Estos son sometidos, como son los animales, las plantas, toda la creación. Los ángeles también son seres sometidos a la voluntad de Allah, ¿ya? Y en una ayah del Corán, Allah menciona que cuando Él dio la opción a la creación y a las montañas de que quien quiere cargar el amana, ya vamos a ver qué es el amana, dice, abayna an yahmilnaha, no quisieron cargar, no quisieron esa responsabilidad de cargar esa amana. Dice, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ وَكَانَ الْإِنسَانَ جَهُولًا. Pero el ser humano aceptó cargar esa amana y el ser humano en realidad fue ignorante al rato de querer aceptar esa amana. ¿Cuál es esa amana? El amana de poder tener libre albedrío y escoger. Entonces Allah les dijo a las montañas, ustedes quieren escoger, ustedes quieren tener un libre albedrío de yo quiero ser bueno, yo quiero ser malo, yo quiero obedecerte, yo no quiero obedecerte, yo quiero tener la opción. Y las montañas dijeron no. La creación dijo no quiero cargar esa opción de escoger. Queremos ser simplemente sometidos. Y por eso es que todo lo que hay en la creación glorifica a Allah incesantemente. Los ángeles glorifican a Allah incesantemente, porque ellos no quisieron dar esa opción de ser libres, de escoger, sino quisieron ser sometidos, ¿ya? Ahora, de los que esos son unos mundos, ¿ya? Ahora, los otros mundos, ¿cuáles son los otros mundos? Los mundos de los genios y de los seres humanos. Y tanto los genios como los seres humanos son los que Allah subhanahu wa ta'ala nos dio el libre albedrío de escoger entre ser buenos y malos y escoger si queremos adorar a Allah o no queremos adorar a Allah. Hoy voy a adorar a Allah un poquito, estoy cansado. Y mañana adoro más o según cómo está mi estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, este mundo no sometido, que somos nosotros, que Allah nos ha dado el libre albedrío, es una lucha constante que nosotros tenemos que librar contra nuestro propio ego. Primero contra el shaitán, segundo contra el ego, porque el ser humano tiene dos enemigos declarados que nos acompañan hasta el rato de morir. El uno es el demonio, que es externo, y el otro es interno, que es nuestro
el nafs al-amar. O sea, tenemos hay una parte interna, un ego grande que el ser humano tiene de cometer errores, ¿ya? Pero Allah nos dio el fitra. Allah no es que nos dejó desamparados, no. Allah nos dio el fitra primero, que es esa inclinación innata hacia hacer el bien, a saber que hay un solo Dios a quien nosotros tenemos que celebrar las alabanzas, a quien nosotros tenemos que someternos. Por ejemplo, si nosotros dejamos a alguien en la selva, donde esta persona nunca jamás tuvo contacto con ningún tipo de civilización, nada, cero, esa persona tiene una inclinación innata a adorar a un creador. Porque ese es el don que Allah subhanahu wa ta'ala nos dio a esta creación, ¿ya? Y además de eso, no solamente nos dio el fitra, que es una arma grande, sino que también nos dio una arma mucho más grande, que es la revelación divina de Allah que mandó a sus mensajeros. Y hoy, lo que a este momento de la historia tenemos acceso al Corán, que fue la última revelación de Allah. Entonces, Allah nos dio armas suficientes para poder vencer a nuestros enemigos, que son el shaitán y nuestro nafs, y nos dio el conocimiento, el acceso al conocimiento para poder nosotros tener la victoria final en las batallas constantes que tenemos tanto con el shaitán como con nuestro nafs, ¿ya? Otra cosa, hermanas, quiero terminar con esta parte de Rabb al-Alamin, el Señor de los mundos. Es como que Allah subhanahu wa ta'ala le dice al hijo de Adán, miren, toda esta creación, porque sabemos que Allah honró al hijo de Adán. Allah honró al hijo de Adán y puso a disposición del hijo de Adán todo lo que hay en el mundo. Puso a nuestra disposición para nosotros utilizar eso para nuestro beneficio. Puso todas estas cosas y nos dio conocimiento, poder, a la medida que Él ha querido, ¿ya? Nos ha permitido. Y es como que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo, esta creación sometida para Allah, todo lo que el resto de cosas que están sometidas para Allah, no se va a ir en contra del hijo de Adán, porque Allah nos permitió tener el dominio sobre eso, ¿ya? Pero Allah nos dice, no se va a ir en contra de ustedes, hijos de Adán, porque Allah es el Señor y el amo y es quien domina esa creación. Es quien somete a esa creación. Entonces alguien puede pensar, bueno, ¿y qué pasa? Como por ejemplo ahorita el coronavirus, o qué pasa con, por ejemplo, unas tormentas o un volcán o un tsunami, ¿no es cierto? Que se sale del control del ser humano. Se sale del control del ser humano, hermanas, pero no se sale del control de Allah. Y es con el permiso de Allah, por alguna sabiduría de Él, por algún hikmah, una sabiduría de Él, que Allah permite que ese tipo de cosas se salgan del control del hijo de Adán, pero no del control de Allah. ¿Y saben cuál es la respuesta? ¿Saben por qué? Solo hay una razón. Una es para que el hijo de Adán recapacite que hay un creador, que hay un Rabb al-Alamin, que hay un Señor de los mundos. Y que no es la fuerza del ser humano, su control sobre todo, esto ya hemos dicho en las charlas anteriores, pero hay que volver a repetir para tener nosotros eso pendiente, que no es nuestra fuerza, sino la fuerza de Allah. Y si Allah nos ha dado una fuerza pequeña y dominio sobre ciertas cosas, esas cosas a veces Allah hace que se salgan de nuestro control, como es esto del coronavirus y todo tipo de enfermedades o catástrofes gigantes, para que la gente se vuelva a Allah. Para que la gente es un llamado de atención.
es un llamado de atención para los seres humanos y que nada se sale del control de Allah y que a Él somos retornados y que a Él debemos pedir ayuda y que a Él hay que pedir el socorro, ¿ya? Entonces, para terminar la charla de hoy, hermanas, quiero terminar con una última parte de Alhamd, la palabra Alhamd, para inshallah en la próxima vez ver ya el resto de las ayat. Alhamdulillah, el término Alhamdulillah es un resumen de las alabanzas que uno puede dar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah nos enseña cómo nosotros debemos celebrar las alabanzas. Y nos dice, alhamdulillah, porque habrán personas capaces y otras no capaces de decir cosas bonitas y decir cosas agradables a Allah subhanahu wa ta'ala, celebrar las alabanzas a Allah, pero otras no tendrán esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que Allah hizo? Unificó al que puede y al que no puede y dijo, yo quiero que me adoren así. Y así es como quiero que ustedes me celebren las alabanzas. No con guitarras, no con canciones, no con músicas, no con bailes, como hay ahora un montón de denominaciones del cristianismo y no cristianismo y otras. Hay muchísimas cosas en el planeta donde cada persona se inventa una manera de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, creyendo que eso es lo correcto, que así es como está llegando a Dios. Pero Allah no es así como quiere que se le adore. Allah está poniendo su regla y nos está diciendo, así es como yo quiero que ustedes me adoren. Diciendo alhamdulillah. Y puso un término, una frase tan cortita, tan facilita de decir, y por eso es que es un término muy popular entre los musulmanes, sea que hablen árabe o no hablen árabe. Entonces, muchos musulmanes es un término que se utiliza todo el tiempo. ¿Cómo estás? Alhamdulillah. ¿Cómo te va? Alhamdulillah. ¿Cómo están tus hijos? Alhamdulillah. ¿Cómo va tu negocio? Alhamdulillah. Entonces, es una parte que está agradeciendo a Allah por lo bueno y lo malo, y por otra parte está celebrando las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Entonces, hermanas, con esto damos termino a esta clase con Alhamdulillah, Rabbil Alameen, celebrando las alabanzas a Allah de que nos ha permitido aprender hoy día este término tan fácil y que Allah ha puesto a nuestra disposición este conocimiento de cómo alabarle a Él y cómo llegar a Él con un término tan fácil como decir Alhamdulillah, y es algo que comienza Surat al-Fatiha con este término, con esta aya, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Gracias Allahumma, te celebramos las alabanzas, Alhamdulillah, por permitirnos adquirir este conocimiento hoy día. Te rogamos y te invocamos y te pedimos y te suplicamos que nos permita ser de los que escuchan y siguen y ponen en práctica lo mejor que hemos escuchado. Jazakumullah khair, hermanas. Inshallah, hasta la próxima entrega estaremos en contacto. Wa barakallahu fikum. Wa astaudi'ukumullah alladhi la yudayyi'u wada'i'ahu. Wassalamu alaikum.